Bien, vamos a continuar aquí en Ciudadanos con casi que es un clásico, ¿no? Usted lo tomó con un clásico, con la invitada que tenemos ahora. Sí, por es como supuesto. un clásico ya que tenemos. Sí. ¿Quiere presentarlo a usted? Mire, yo le voy a decir Le una voy a dar la cosa. oportunidad. Yo no es por meter la púa ni generar cizaña. Por favor, le pido que no. En las mesas de café, Sí. de la política y Sí. de la gestión, Sí. esa es la única que labura. ¿Qué quiere que le diga? Discúlpeme si con ese elogio meto lo púa, presentelando. pero dice, María Bota es la única que labura. Todo lo de pelote con los terrenos, es la única. algo? María Sí, Bota, ¿cómo cállese le va? usted. Directora de Planeamiento y otras hierbas, por supuesto. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, qué elogio, ¿no? ¿Es así? Muy agradecida. Ahora, Pero no, hay muchos que trabajamos. No, pero mucho. algo me dijeron y es cierto, coincido. Usted tiene muchas ideas, tiene muchos emprendimientos, tiene muchas cuestiones con las cuales uno está de acuerdo, pero después la política, que se pelean entre ellos, terminan como dejándolas de lado cuando en realidad podrían ser soluciones para la ciudad, ¿no? No, yo creo que de a poco la cuestión técnica se va internalizando en la estructura Sí. general, en lo estatal. El Estado todavía es burocrático y eso lo sabemos todos. Sí. Tal vez los que tuvimos la posibilidad de vivir afuera pudimos comparar, ¿no? Cómo cuando un Estado es eficiente realmente transforma. Entonces, y ayuda, y es un servicio, ¿no? Para la comunidad. Entonces, ¿Afuera dónde vivió? en España, Ah. por una cuestión de necesidad, por la crisis, tuve que emigrar, pero ahí entendí que el Estado, cuando realmente funciona y hay gente idónea en cada lugar, más allá de lo político es una herramienta justamente para poder transformar y me parece que hay que tomarla desde lo positivo, no de lo negativo. Yo trato de mirar siempre, ser proactiva en ese aspecto, pero me parece que si se va internalizando y fundamentando cada acción, en lo político se puede aprovechar en el buen sentido, porque necesitamos también de los políticos que vayan, digamos, transformando nuestras gestiones desde lo técnico, ¿no? Es como una cadena, me parece que... A veces no es una máquina de impedir también esto de que viven peleándose, que al final no se llega a entendimientos de temas que son trascendentes para cualquier ideología. Igual yo creo que es un extracto, todos somos un extracto de la sociedad y me parece que nos falta todavía un trabajo colectivo como sociedad. Sí. Todavía somos muy individualistas, Ajá. me parece que en todos los en todos los ambientes, entonces me parece que falta como esa cuestión de equipo que haga que realmente una idea, una política, una acción se tome como propia más allá de quién fue el que la ideó, porque uno la puede idear, pero después para desarrollarla necesita de más gente María, que la desarrolle. Ahora, María, una cosa también es cierto, que gestión también implica contar con recursos, porque gestionar, no digo que gestiona cualquiera, pero gestionar es fácil con recursos. Sin recursos la cosa se complica, digo. ¿Sabes qué? Y a veces, digo, en este municipio ocurre una cosa, por lo menos eso es lo que dice la oposición, y es que en este municipio no se ejecutan todas las partidas, es decir, que a veces no se gasta lo que se debería gastar, y gastar menos muchas veces es gastar mal. No, yo ahí no, por ahí mi criterio de cómo veo la gestión de cara a los recursos, me parece que el Estado, con una política clara, transparente, con reglas claras, tiene la obligación de incorporar al privado en la gestión. Hay que articular lo público y lo privado y con herramientas, con normativa actualizada. Tenemos leyes provinciales, nacionales y municipales que son de la prehistoria. Hay como un miedo a la modificación. Son instrumentos normativos que obligatoriamente habría que actualizarlos año tras año. O sea, nuestra visión es que un instrumento normativo nos ordena, digamos, nos regula el procedimiento y un montón de cuestiones. ¿Y esta actualización tiene que ver con los trámites express? ¿Cuánto eliminaron de la burocracia en la municipalidad con eso? Bueno, a ver, tanto los permisos express como las prefactibilidades a nivel proyectos de barrios, habilitaciones express, son todas implementaciones que han reducido muchísimo los plazos. Falta pulir, porque siempre hay ese cambio de paradigma, es una cuestión tanto del que está dentro de la estructura interna municipal como del que está en la estructura externa, ¿no? Hay como una conjunción, hay que una educación en paralelo, porque no es automático, ¿no?
Uno porque por ahí es más transgresor y trata de hacer cambios estructurales porque ve el resultado, pero eso lleva un tiempo de adaptación, De todo, porque de imagínate la que es un cambio de sociedad, del paradigma empleado, de todos. donde es sistemático el te falta esto, te falta lo otro, vaya. El expediente viaja más que un tipo que se dedique a viajar por el mundo, ¿no? Sí, es tremendo. María, en estos días se habló mucho y se habla mucho de las estafas por internet en los terrenos. Lo hablamos cada vez que hablamos con el sector privado. Vos decís esto de unir el sector público y privado. Sí. Le pasa a mucha gente que entra, ve una oferta, cree que es algo serio, compra. Y uno cree que es el Estado el que tiene que estar atrás, y muchas veces esa gente no tiene a quién recurrir. Y va a un desarrollador, a una inmobiliaria, a algún lugar, y termina llegando a una estafa muy grande y quizá todos sus ahorros se pierden. Le reclaman al municipio esto, varias veces lo conversamos, digo, ¿han avanzado en alguna forma de poder controlar o avisarle a quien va a comprar, primero si se puede inundar, si es un lugar que se puede construir, si va a tener servicios, si es verdad que esa empresa que le cobra le puede cobrar, si los contratos son ciertos? Bueno, justamente estamos por ya implementar un registro de barrios informales y ilegales, justamente por esto que decís, es un trabajo que venimos haciendo desde... ¿De barrios que ya están? Sí. ¿Qué pasa? Nosotros no vamos a decir que vamos a regularizar. Es un registro justamente, es un espíritu de lo que pasó en la provincia en la gestión de Vidal, cuando sacó una resolución para empezar a registrar las urbanizaciones cerradas que no tenían documentación. Mega barrios cerrados en toda la provincia de Buenos Aires, con la misma problemática que en la ciudad de La Plata, no poder escriturar, no tener servicios, no tener accesibilidad, no saber si te vas a inundar, que no te llegue el transporte público, porque hay gente que trabaja en esos barrios, o que se tienen que mover de manera sin vehículo particular. Entonces, esa problemática que no es de ahora, lamentablemente en nuestra ciudad, no fue planificada de manera seria, siempre se transformó y se avanzó en urbanizaciones por intereses personales, y lo digo con todas las palabras porque es lo que tengo, digamos, de estadística en las áreas técnicas. Cuestiones muy graves, ¿no? Lamentablemente ¿Y eso, perdóname, eso lo ha denunciado el municipio? Sí, tenemos muchísimas denuncias penales. ¿Hacia privados que han...? Hacia privados. Hay muchísimas denuncias de grupos de vecinos. Tampoco por la ganancia en la productividad del uso del suelo se pagaba una plusvalía, que es... Claro. O sea, nunca existió una plusvalía en la ciudad de La Plata. De hecho, genera algunas rispideces en algunos privados porque... Había un modus operandi que era el que ya sabíamos lo que pasaba en esta ciudad, con 2 hojas te aprobaban un barrio, con lo que implica, ¿no?, un desarrollo urbanístico, obras de infraestructura, hidráulicas, ¿no?, cuestiones de parcelamiento, qué uso quiero ahí, cómo quiero crecer, qué estructura voy a tener, por dónde va a pasar el transporte público, porque ahora toda la problemática que tienen estos barrios, estas personas, es que el reclamo nos lo hacen al municipio, pero el que estafa es el vivo que compró un campo con vacas, lo transformó en un loteo con profesionales. Porque hay un circuito paralelo. Esos profesionales firman, ¿o no? Se lo ayudaron a transformar, digo, porque claro, hoy por hoy tenemos el juicio, un juicio escandaloso de lo que pasó con los terrenos del Procrear durante la gestión anterior. Y, o sea, la política también es cómplice. Una política tan interesante como el Procrear, que me parece que yo fui beneficiaria de un crédito Procrear, porque en ese momento no hubiera podido construirme mi casa. Gobierno de Cristina Kirchner. Exactamente. Informo para que también aclaro que me pude comprar un terreno porque me fui 8 años a trabajar afuera, porque si no me hubiera sido muy difícil. O sea, la problemática del acceso a la tierra es una realidad. Y con la idiosincrasia que tenemos nosotros de querer tener nuestra casa, nuestro fondo, aunque sea de las medidas que cada uno le pueda acceder. Entonces, una política tan importante como el Procrear, como se tergiversó por la corrupción, ¿no? Porque se tiraron al voleo los Procrear en zonas totalmente ineptas, sí, claro, no aptas, inviables de planificar un crecimiento urbano, como ya sabemos, donde los mismos vecinos se tuvieron que armar y generar asociaciones civiles para pagar la iluminación, generar alguna calle transitable para no... Todo eso también pasó en el gobierno de Cristina, ¿no? Exactamente. Claro. Perdón,
Estaba Estamos informando. hablando del No, a ver, gobierno municipal, no sea bruto. yo estoy hablando- por favor, pasó en la no Nación, sea ¿eh? bruto. No yo soy quería bruto. saber cuántos de incomode. esos emprendimientos que vos decís que van a registrar ahora, ¿ustedes saben cuántos son? ¿Cuántos hay que están en peligro? O sea, que la gente se está abriendo como pudo en eso que vos decís. Nosotros tenemos como más de 50 emprendimientos clausurados. ¿Clausurados hoy? Clausurados. ¿Y esa gente recupera la plata? Claro, eso, ¿qué hace lo que pusieron Bueno, en a la ver. 50 emprendimientos es un montón de gente. El objetivo de este registro, que lo voy a explicar llanamente, es ese desarrollo se puede registrar y se va a poder aprobar en la medida que presenten la documentación correspondiente donde nosotros garanticemos que esa zona es apta para que se desarrolle el proyecto urbanístico, Claro. que hagan las obras de infraestructura correspondientes, porque además, imagínense un barrio de unas características, 4 hectáreas, 2, 6, no tiene obras hidráulicas. Eso impacta no solamente en el sector propiamente dicho, sino en todo el sector aledaño. Entonces, nosotros no podemos poner en riesgo. Hay muchísimas problemas. Qué justicia, Dios mío, qué justicia que tenemos en Argentina, porque digo, gente que por eso, puso qué toda la justicia, plata, claro. porque gente que puso plata y los vivos están disfrutando de eso. Imagínate que Bueno, si son María, 50, yo ¿cuántas me quedé- familias son? Sí, yo me quedé con este tema de la articulación entre Estado y privado. Vos, como gestionadora, en La Plata, ¿por dónde le entrarías primero? ¿A qué obra? ¿A qué servicio? ¿Qué cosa privatizarías, entre comillas, o articularías con el Estado municipal? Mira, nosotros estamos trabajando fuertemente en un concepto que ya aplica la Ciudad de Buenos Aires, que son los distritos económicos, donde se fomentan en sectores, en un sector determinado, por ejemplo, en Calle Buenos 12. Aires. No, o en un sector donde nosotros queremos potenciar con temáticas específicas, por ejemplo, tema artístico, tema gastronómico, tema cultural, tecnológico. Por ejemplo, uno de los distritos, nosotros sancionamos la ordenanza, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza que elevamos del Ejecutivo. Casa de repuestos de auto. La Plata no tiene un Warnes, por ejemplo. Claro, pero ¿no? por ejemplo, Tenés el que ir a buscar. 20 y 50, ¿no? Claro. Nosotros determinamos que ese fuera un distrito tecnológico donde Claro. van a convivir diferentes, donde queremos potenciar ese rubro, Claro. digamos, ese concepto. Obviamente para eso necesitamos del privado para articular la inversión y la vida de ese ¿cuándo lugar. empezaría la Ya obra no tenemos así? más tiempo. Por favor, último minutito. Si querés, cortito y al pie, y nos tenemos que ir. Los centros comerciales, ¿cómo? Porque la última vez que charlamos, recién arrancaba esta historia, ¿cómo están hoy? Bueno, estamos en 5 o 6 obras ya. Lo importante, sintéticamente, que es un proyecto que se enmarca en el plan estratégico, o sea, el plan ya empieza a tener acciones concretas de ejecución, eso es importante, es nuestra guía, modelo de ciudad, donde queremos llevar una política con determinadas características a todos los barrios, en los que estén consolidados y en los que estén a punto de consolidar, justamente para dar una infraestructura, para que el privado ahí, en paralelo, ya nosotros tenemos más de 600 comercios que se van a beneficiar, pero el potencial va a superar los 1000, porque hay zonas todavía sin consolidar que queremos que se vayan conformando a la par de la obra que nosotros estamos llevando adelante, ¿no? Perfecto. María Bota, gracias por haber venido, Gracias a secretaria ustedes. de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata. El placer de poder recibirte. Seguramente nos volvemos a encontrar pronto. Gracias. Seguimos en Ciudadanos.